Hola, buenos días. En esta oportunidad nos encontramos en un espacio de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Nosotros somos estudiantes de Ciencias de la Comunicación y en esta oportunidad nos encontramos con Nahum Piñín, Adrián Carrasco y quien les habla, Geraldine Sánchez. Hoy hablaremos acerca de lo que es la ética y daremos respuesta a la pregunta ¿para qué sirve la ética? Sabemos que la ética es una rama de la filosofía que estudia el comportamiento humano, pero muchas veces se suele confundir ese término con lo que es la moral. Sí, particularmente la ética nosotros podemos definir a una reflexión que nos lleva a hacer lo correcto o incorrecto, hacia lo bueno y hacia lo malo. Pero particularmente la ética nos sirve para construir principios éticos en la cual nosotros debemos llevarlo, hacerlo y sobre todo también llevarlo más que todo a la sociedad. Claro, contrastando lo que dice Adrián, nos dice que la ética es hacer el bien o también hacer el mal, depende de cada persona, pero también la ética funciona como ente regulador y también con principios axiológicos que trata de los valores de que cada persona puede hacer en lo que está pronosticado y cada día se podría decir así, ¿no? Mira, y como tú decías, ¿no? Acá podríamos citar lo que nos dijo Adolfo Ortiz, ¿no? Que es un periodista comunitario radial, el cual es mexicano y nos mencionaba de que aquí la ética vendría por suerte ser una brújula, ¿no? Ya que nos va a direccionar lo que muchas veces olvidamos, la integridad. Sí, particularmente cuando estábamos entrevistando a Patricia López, que es comunicóloga y gestora cultural afromexicana y antirracista, hablaba acerca de este sensacionalismo que se presenta en las noticias rojas. Particularmente nos expresaba de cómo esta noticia que era exagerada y no era presentada como una verdad tan cierta. Así es, decía que era exagerada y sobre todo para ver la conveniencia de un periodista, tal vez contenidos con morfo, entre otras cosas más, ¿no? Nos dio un ejemplo por cuando un accidente pasa a unas personas, hay heridos, incluso muertos, y hay periodistas que toman esas fotos de ahí, y puede afectar a los familiares también que ven y evidencian en noticias sobre esto y pueden marcar en su vida. Claro, y mira, y es ahí donde es muy esencial lo que son los valores éticos, ¿no? Dentro de esos valores éticos, ¿tienes alguno que nos podrías mencionar, Adrián? Sí, particularmente, cerrando con la idea, quiero definir con el tema de sensacionalismo, que nos sirve más que todo la ética para no aplicar el sensacionalismo. Y hablando ayer con el tema de valores, nos expresaba Hugo Cabrera acerca de cómo la verdad con evidencia debe reflejarse en el periodismo. O sea, presentar una verdad siempre a medias o sin un resultado de una investigación no lo podemos presentar, porque sería mentir a la audiencia. Claro, también el periodista mexicano Adolfo también nos decía que ahora, hoy en día, se ve tanto en México como en otros países más, también en el Perú se evidencia lo que es el periodismo utilizado como un tipo de mercancía, algo así. O sea, se podría decir que simplemente es como un vocero y hablar solamente lo que la gente quiere ver o lo que le interesa, y cae como una desinformación y las personas no se enteran de lo que verdaderamente está sucediendo en las calles o en cualquier zona de cualquier parte del mundo, ¿no? Sí, particularmente hoy en día nosotros vamos a ver que organizaciones o estas empresas que funcionan en esta labor periodística, muchas de ellas van a su propio interés. Entonces ahí vemos cómo los valores son más que todo manipulados para los intereses de las organizaciones. Claro, mira, y ahí deberíamos entrelazar tres términos importantes, lo que es la verdad, la integridad y el poder, ¿no? Con respecto a todo lo que nosotros vamos a informar. Y eso, por eso resulta importante para lo que es la ética, importante para lo que es la ética, esos valores, ¿no? Porque nos van a formar como futuros periodistas a nosotros a siempre evitar caer, como tú mencionabas, en el sensacionalismo, evitar también brindar información con fines de lucro, ¿no? Porque muchas veces afectan nuestros principios y nos vemos involucrados en ese tipo de cosas. Sí, para enriquecer esta entrevista quiero preguntarles a cada uno de nosotros acerca de qué opinan acerca de la desinformación. ¿Será ético? ¿Servirá la ética también en este aspecto? Bueno, la desinformación no es ético, porque consiste en tal vez una información no verificada o tal vez alguna información que no es comprobada e incluso no es publicada. ¿Por qué? Porque tal vez son contenidos llamados sensibles, que las personas no pueden ver, si se podría decir así, pero eso causa
que no haya verdad, o sea, que haya simplemente una mentira, o tal vez los periodistas toman la decisión. Eso se ve con el mercadeo también, ¿no? Porque siempre hay periodistas que quieren saber solamente dar a conocer lo que les conviene, incluso también entra la política, algo así dentro de ahí. Entonces, la desinformación no es ético totalmente, se podría decir así. Claro, y había, justamente nos mencionaba, en este caso Adolfo, que no deberíamos, en el periodismo no deberíamos involucrarnos con los partidos políticos, tampoco mencionar los temas religiosos, ¿no? Siempre enfocado en ser voz del pueblo y no caer en ese tipo de ideas o posturas, ¿no? Sí, particularmente conversábamos también con el tema de los casos, no sé si recuerdan algunos casos que nos comentaban los entrevistados. Claro, un caso que decía Hugo, nos decía, el mexicano, periodista mexicano, nos decía que cuando él una vez, él hace documentales, ¿no? Pues hace documentales, se encarga de hacer documentales, fue a hacer un documental en lo que es la cárcel, sobre todo lo que es, había una gestión de hacer canciones entre los presos, ¿no? Él se enteró de un caso, que fue una señora que eso es penado en México, robó un desodorante, pero su condena fue simplemente 7 meses. Él llegó a ese lugar y se enteró que la señora tenía 1 año ya. Entonces, eso se podría decir que le impactó y cambió, literalmente cambió su documental. Pasó de tal vez un documental artístico a través de lo que los presos hacían canciones y se enfocó en el tema de la señora, ¿no? Entonces, esto permitió que la señora pudiera salir antes, ¿no? Y poder hacerle, se podría decir, justicia en ese momento, porque no tenía ya, la señora había cumplido su condena ahí. Entonces, ¿por qué debería seguir ahí, no? Entonces, eso le interesó a él y cambió totalmente su documental, lo que también eso nos habla que sobre sus principios éticos, ¿no? En esa parte. Claro, mira, y también otro de los casos que nos mencionaba, en este caso la señorita Patricia, ella se había ido como a una conferencia de un fotógrafo escritor en el cual empezaron a utilizar contenidos o un tanto racistas, ¿no? Unos chistes racistas que obviamente en su función como periodista esto le causaba completamente disgusto, ¿no? Pero en ese momento ella nos comentaba de que no estaba en rol de periodista, pero sin embargo lo que hizo, porque parte de sus principios no era involucrarse con ese tipo de contenido, ¿no? Se acercó a esa persona, la que estaba dirigiendo todo esta charla, y le mencionó sobre su negativa, ¿no? Y además sobre esa incomodidad que sentía. Y vemos acá cómo es que no se dejó ser parte del montón, por así decirlo, de entre risas y entre bromas, hacer con esos comentarios racistas, ¿no? Y no consumir ese tipo de contenido. Sí, y particularmente eso también base a que nosotros tengamos los principios éticos, pero también lo apliquemos. Y me llama mucho la atención acerca de la frase de Adolfo Ortiz que decía, hay que ser coherentes y congruentes. Y explicaba un poco acerca de qué significaba ser coherente. Coherente más que todo es acerca del valor que nosotros le damos a la sociedad. Como periodista nos comentaba Adolfo, de poder darle a la sociedad las cosas tal y cual como son, pero también ser congruentes con la forma en la cual un periodista tiene que vivir. No se puede hablar de una verdad si una persona no lo vive. Entonces, no sé qué opiniones ustedes tienen. En ese caso, nuestros principios tienen que venir por nosotros mismos, empezar a hacer nosotros el cambio. Como mencionaba, ¿no? Decía de que nosotros ahora estudiamos a periodistas que ya han pasado, pero alguna vez cuando nosotros ya terminemos esta carrera y seamos periodistas, quizá más adelante las futuras generaciones también van a hablar sobre nosotros. Entonces, ¿qué es lo que queremos que esas personas conozcan acerca de nosotros? Los valores, los principios. Nosotros tenemos que ser totalmente diferentes, tenemos que darle una mirada diferente a lo que es el periodismo, ¿no? Sí, Adolfo también decía algo que es bastante resaltante, decía que la ética se basa también a través de convicciones, decía, ¿no? O sea, si la persona tiene una convicción de hacer el bien, pues simplemente lo hace, pero hay personas que creen que supuestamente están haciendo el bien, pero no lo están haciendo, entonces eso también trae algo como que distorsionado, tanto para nosotros como para personas también de fuera, ¿no? Sí, particularmente Patricia también nos comentaba acerca del equilibrio como periodista. Bien nos mencionaba acerca del caso en la cual había sufrido este problema en cuanto a racista y todo ello. Y particularmente eso nos habla acerca de cómo nosotros
debemos mostrar una postura a las cosas que no estamos de acuerdo. Entonces la ética también nos sirve para eso, para direccionarnos a qué nosotros consumimos y también qué decisiones tomamos en nuestras vidas diarias. Sí. Sobre todo lo que es la ética, o sea, se basa en lo que es la verdad. La verdad simplemente, o sea, si tú no, como decía Adrián, no, si tú dices decir la verdad, pero tú no la vives, también, o sea, eso no es ¿En qué ético. caemos? ¿En qué caemos? ¿En qué es ética, no? También podemos ser el caso también de que hay periodistas, como por ejemplo también nos decía Adolfo nos decía que en su país se está viviendo, se podría decir, eh, periodistas diciendo la verdad, pero están siendo asesinados. Y ese es un caso bastante penoso y bastante, o sea, cuando fuimos a la entrevista nos asombró bastante porque, claro que aquí también se ve bastante desinformación, pero no se ve en esa parte, o sea, ¿qué tienen que decir aparte acerca Claro, de eso? incluso, no, y él mencionaba, ¿no? De que ellos no solamente lo dejan pasar, que ya se desaparece un periodista y ya no hacemos nada, ellos alzan la voz, trata de junto a su grupo, ¿no? Irse a hacer marchas, a hablar sobre, y de alguna forma buscar a esas personas, porque la labor del periodista obviamente no es fácil, también es un tanto difícil, es involucrar tiempo, también correr de alguna forma el riesgo con sus vidas, ¿no? Pero sin embargo, él propuso de incluso dar a la comunidad, informar a la comunidad de manera rápida, es decir, transmitir en vivo y no esperar a que se grabe todo y recién enviar lo que es la información, sino al mismo instante. Esa es la solución que propuso, ¿no? Para que evitar que que sigan desapareciendo algunos periodistas en México. Claro, referente a ello también, o sea, eso funciona y debería ser practicado no simplemente en México o simplemente en la radio que él trabaja, sino que podría ser también en todas las partes del mundo. ¿Por qué? Porque así las personas se enteran mucho más rápido, ¿no? O sea, ven un directo y se puede decir que ahí no puede caer en desinformación. O sea, como voy a Porque repetir, está claro, sucediendo está en vivo. sucediendo en vivo y están viendo lo que es, ¿no? Muchas veces radios o televisión, sobre todo en esa parte de cines de término, tal vez mermelero, se podría algo así, simplemente lanzan la información que les conviene al programa y eso no es ético. Queremos cerrar esta entrevista preguntándonos otra vez con la pregunta inicial. ¿Sirve o no estudiar la ética? Yo creo que principalmente la ética nos cuida o nos guarda también, salvaguardar de la integridad, porque hemos escuchado los testimonios de estos periodistas en la que exponen también parte de su vida, parte de su trabajo, pero también expone a lo que ellos hacen. Hablar con veracidad o siendo objetivos, están exponiendo a que las personas puedan ser amenazadas, hostigadas, y eso más que todo involucra la ética, porque la ética nos va a direccionar a que si lo que estamos haciendo es correcto o no, o si cuidamos de nuestra vida. Yo creo que con esta conclusión me voy en cuanto a la ética. Nosotros no deberíamos ser voceros del poder, no caer en eso y buscar siempre adecuarnos a los principios, ¿no? Pero todo siempre tiene que empezar por uno mismo. Claro, o sea, es sumamente importante estudiar la ética y sobre todo en el aspecto del periodismo, porque la ética puede ser vista por cualquier lado, ¿no? Podemos ser éticos por naturaleza, éticos entre otras cosas más, no sé, a veces la gastronomía, cualquier lado aparte, porque la ética es hacer el bien o el mal, ¿no? Y nosotros tenemos sobre todo la diversidad y de esa parte, ¿no? Pero es muy, muy importante estudiar la ética porque eso permite, como dice Geraldine, o sea, tener principios éticos y no simplemente tener beneficiarse uno mismo, ¿no? Sino que pensar en las personas de fuera, o escucharlas también, estar ahí dentro y eso es bastante éticos y sobre todo informarles lo que verdaderamente es sin importar a cambio, pues no, porque la labor de un periodista no es fácil, pero es muy, muy satisfactoria. Y recordar que nosotros somos la voz del pueblo. Y también el cuarto poder. Sí, gracias chicos, así queremos finalizar a todos los que nos están observando sobre esta entrevista con el tema ¿para qué sirve la ética? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias.